El favor y la bendición de Dios siempre vendrá sobre sus hijos. No importan las luchas, los conflictos, los problemas, el ataque del enemigo, Dios siempre traerá favor y bendición a la vida de sus hijos. El Señor ya ha vencido toda forma de mal y el bien siempre triunfará sobre el mal en cualquiera de las batallas que enfrentemos. Vivimos delante del Señor y tenemos la seguridad que Él cada día nos acompaña y siempre tendremos victorias tras victorias. Por eso podemos afirmar: encomienda a Jehová tu camino y Él te bendecirá. Señalando el contexto del Salmo 37, que es el objeto de nuestro estudio, podemos recordar que este salmo nos enseña que espiritualmente hay un conflicto entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Hay dos enemigos que se enfrentan constantemente porque las tinieblas buscan, como ha sido siempre su propósito, acechar, atacar al pueblo de Dios. Juan 10:10, el Señor lo resumió: el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Estas dos naturalezas son contrarias y se oponen entre sí, como siempre ha sido, pero no en un equilibrio como algunas personas lo imaginan o suponen, que el bien y el mal están en una lucha continua, pero siempre en equilibrio. Nosotros enfatizamos la victoria del Señor sobre las tinieblas, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la carne, sobre todo aquello que se levanta contra Dios. El Señor ya dio la victoria. Queremos enfatizar en esta ocasión que a pesar del conflicto, Dios siempre traerá bendición a sus hijos. El Salmo nos enseña ahora aspectos que son más íntimos, más personales, hablando de esas cualidades que los hijos de Dios deben desarrollar, que agradan a Dios y que propician el favor y la bendición de Dios. Israel, como una nación, estaba en un pacto, y ese pacto contemplaba las bendiciones, la provisión, la ayuda, el socorro de Dios continuamente sobre ellos, siempre y cuando se mantuvieran en las condiciones del pacto y obedecieran las instrucciones del Señor. En el Salmo que estamos estudiando, vemos ahora que hay promesas que tienen un cumplimiento profético. Hay parte de este Salmo que tienen, digamos, tuvieron un cumplimiento en el tiempo de David, pero tienen un cumplimiento el día de hoy y hasta la venida del Señor. Por eso llamamos que hay en este Salmo promesas que tienen un aspecto profético. Fueron dadas en un momento. Cuando se menciona profético, quiere decir que hay una palabra que se da en un momento y se cumplirá de muchas formas. Una es justo en ese tiempo, como lo experimentó David, pero esa palabra todavía continúa por generaciones, nos alcanza a nosotros y tendrá un cumplimiento más adelante en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta la venida del Señor. ¿Y por qué enfatizamos eso? Bueno, hay otro aspecto del Salmo que algunas personas no se dan cuenta o no lo han visto. Esto creo que el Espíritu Santo ensancha nuestros corazones en la verdad, que abre nuestro entendimiento y que nos muestra cómo la riqueza de su palabra le trae a nuestra vida abundancia, plenitud, nos llena de esperanza, de alegría, fortalece nuestros corazones y nos anima cada día que en esta lucha hay una victoria que ya está asegurada desde la cruz del Calvario. David, la gente lo conoce como un rey, es tan famoso y tan conocido fuera incluso de la iglesia por aquellos que saben que enfrentó a un gigante. Ciertamente David venció al gigante, David vino a ser el rey de Israel y ejerció en este tiempo una función, aparte de rey, como sacerdote. Recuerden que él preparó instrumentos para alabanza, escribió salmos, y cuando se decidió por traer el arca, él se vistió como un sacerdote
danzó en la presencia del Señor y a la vez él dejó a través de los salmos todo, digamos, un manual de cómo alabar al Señor. Los que no saben cómo alabar al Señor deben ir a los salmos y aprender cómo debemos alabar al Señor, cómo adorarle. Entonces David viene a ser un modelo de una persona que alaba a Dios y que es un adorador en espíritu. También hay una parte que las personas, esta es menos conocida todavía, porque David ejerció un ministerio de profeta. Esto lo hace a él un tipo muy completo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor ejerció un ministerio como profeta, como maestro, y Él ahora es nuestro sumo sacerdote en la presencia del Señor, y Él es el Rey de los Reyes. O sea, lo que David vivió vino a ser un modelo y un ejemplo de lo que el Mesías es en la actualidad para su iglesia y para todo el mundo. Voy a señalar en el libro de los Hechos, porque si alguien dijo, bueno, ¿cómo que David es profeta? Tenemos las escrituras para confirmarlo. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 29 y 30, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, está hablando específicamente, considerándolo incluso un patriarca en el pueblo de Israel, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea, David es una persona tan profética en su alabanza, en su expresión, en su relación con Dios, que gran parte de los salmos tuvieron un cumplimiento durante el ministerio de nuestro Señor, en el sufrimiento de la cruz y en la resurrección. Todavía en su ministerio celestial hay aspectos que son mencionados en el libro de los Salmos por la inspiración del Espíritu Santo a través de David. Entonces, ¿quién es el que nos está explicando y enseñando en este Salmo 37? Una persona que ha sido ungida para ser un rey, una persona que tiene una unción especial que lo ha llevado a ver cosas espirituales, a tener en su corazón deseos y anhelos conforme al corazón de Dios, como lo fue construir un templo, como fue también que toda la nación de Israel pudiera alabar a Dios. Él instituyó un servicio de alabanza y adoración a Dios de turnos completos, 24 por 24, organizó a los sacerdotes, él hizo grandes cosas porque él sabía que la relación con Dios determinaba el éxito de Israel como una nación, el éxito también de su hijo como el siguiente rey de Israel, su hijo Salomón. Ahora vamos a ver una lista de las promesas que hay en este Salmo 37. No perdamos de vista que es Dios que nos quiere enseñar. Es el Espíritu Santo que nos quiere tomar de la mano para que nosotros caminemos en su voluntad, que lo entendamos a Él, que lo conozcamos a Él. Hemos sido elegidos para conocer al Señor. Hemos sido llamados para entender sus caminos. Y a través de este libro, a través de esta escritura, nuestra vida es enriquecida con ese conocimiento. Lo conocemos a Él, conocemos su voluntad, sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta. No perdamos de vista entonces, al estudiar este salmo, que es algo del Antiguo Testamento y es algo que tal vez ya ahora en el Nuevo Testamento no tiene tanta importancia. Ya señalamos la importancia de la enseñanza a través de un hombre que ejerció un ministerio aprobado por Dios como rey, como sacerdote y como profeta. Y desde ese punto de vista, creo que enriquece más la enseñanza del Salmo 37. Vamos a hacer un listado entonces de las promesas que vamos a ir viendo versículo por versículo. La primera promesa que encontramos está en el verso 3, donde dice, habitarás en la tierra. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Te apacentarás de la verdad. Bueno, ellos ya habitaban en la tierra. ¿Por qué dirá habitarás en la tierra?
Es importante entonces recordar que el territorio de Israel era un territorio que siempre estuvo en un continuo ataque, siempre hubo una disputa por el territorio. Las tribus que Israel no alcanzó a echar fuera del territorio siempre se rebelaron. La tierra de Israel estaba rodeada de muchos enemigos, en el norte, al este y también en el sur. Cuando nosotros vemos esto, podemos entender que se creaba una zona de continua inseguridad. Los viajeros cruzaban el territorio. Cuando Egipto decidía atacar arriba de Israel a los sirios, entonces ellos iban y tenían que atravesar el territorio. Cuando los sirios o los asirios querían atacar a Egipto, ellos tenían que pasar por este territorio. Así que era una zona que ha sido todo el tiempo en su historia una zona conflictiva. Pero ellos ya estaban establecidos. Pero ¿cuál es la promesa? La promesa dice, habitarás en la tierra. Porque esta palabra obedece a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, te daré esta tierra. Y la tierra viene a tener en Israel la importancia que lo constituye como nación y fortalece su imagen y el desarrollo de su identidad como pueblo de Dios. El tener la tierra para ellos era el fundamento de aquella promesa que Dios estaba cumpliendo para ellos. Así que siempre ha sido una tierra, al día de hoy sigue en conflicto. Los palestinos reclaman que esa tierra les pertenece a ellos. Muchas naciones en las Naciones Unidas apoyan la causa palestina. Hoy la nueva administración de Estados Unidos está creando una zona de conflicto nuevamente en este territorio. Lo que vemos nosotros es en esta palabra la promesa de Dios y la garantía de que les daría la tierra como cumplimiento de aquella palabra que Dios le había dado a Abraham. Aquí se iban a establecer, aquí iban a ser bendecidos, en esta tierra van a ser prosperados y en esta tierra se cumpliría todo el propósito de Dios que fue llevado hasta la venida de nuestro Señor y Salvador y morir en la ciudad de Jerusalén. Ahora, Dios les establece a ellos y les dice, esta es su tierra, aquí van a estar ustedes, aquí serán establecidos. Pero en medio de todo ese conflicto cualquiera pudiera preguntarse, bueno, pero ¿por qué esta tierra? ¿Por qué tenemos que estar luchando constantemente? Pero es la tierra que Dios ha dado como una herencia al pueblo de Israel. No perdamos de vista nunca eso. Y no importa lo que escuchemos en los noticieros, debemos entender que esa tierra fue dada al pueblo de Israel para ser nación y pueblo de Dios. En el Salmo 25:12 hay una pregunta, dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Ese hombre que teme a Dios, dice el Salmo, él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. A través de las Escrituras vamos a encontrar muchas promesas que tienen que ver con la tierra de Israel, especialmente porque todo esto hace que nosotros entendamos que esa tierra fue dada como una herencia. Lo vamos a seguir viendo a través del Salmo. Isaías 57:13 dice que el que confía en el Señor tendrá la tierra por heredad. Dios se la da, lo define como una promesa, una palabra que cumple y les asegura que su descendencia heredará esa tierra para siempre. La segunda promesa dice, te apacentarás de la verdad. Y las diferentes versiones hablan cómo al estar en esa tierra se iban a apacentar del bien de la tierra, de la bondad del Señor, de la fidelidad del Señor. Hay una riqueza de ideas con respecto a esta palabra apacentarse. En principio significa la labor que hace el pastor para alimentar al rebaño. El pastor cuida de los pastos que sean buenos, que sean nutritivos para ellos, les lleva por el agua. El pastor está velando que el rebaño no tenga carencia de ningún bien. Cuanto más nuestro Señor, cuanto más nuestro Dios, que al prometernos esto, dice, te apacentarás de la verdad. Está en el versículo 3, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y
te apacentarás de la verdad. Quiere decir que nuestro sustento viene de nuestra relación con Dios. No solamente está hablando de la abundancia material que podía darles la tierra, como en su momento lo tuvieron. Está enseñándonos que seremos apacentados por Dios. Te apacentarás de la verdad, porque nuestras almas, nosotros como seres humanos, necesitamos una dieta que fortalezca nuestro ser, que fortalezca nuestra espiritualidad. Y lo que nos está diciendo a través de esto es, específicamente cuando tomamos esta palabra que dice, y te apacentarás de la verdad, hay algo aquí que es bastante importante señalarlo. La palabra que se traduce verdad es la misma palabra que se usa para traducir fidelidad. ¿Cómo entonces una palabra puede tener dos significados, decimos nosotros? ¿Cómo una palabra puede significar dos cosas que son quizás diferentes? Una cosa es la verdad y otra es la fidelidad. Bien, esto en Dios se conjuga. Se conjuga tanto la verdad como una persona que es verdad en todo sentido, como una verdad absoluta, como lo dijo nuestro Señor San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Así que Él nos apacentará de Él mismo. Nuestro ser se alimentará de su verdad, se alimentará de su enseñanza, de su palabra como sustento de nuestros corazones y de nuestras almas. Nosotros necesitamos, porque no solo vivimos de pan, necesitamos que nuestro ser interno se alimente de la esencia de esta palabra. Tú y yo necesitamos, aparte de la comida material, nutrir nuestro espíritu. Y eso ocurre cuando el Señor promete en su palabra, sin importar las circunstancias, al ser establecidos en su voluntad, seremos alimentados, seremos sustentados por su palabra y por su Espíritu Santo. Cuando dice, te apacentarás de la verdad, esta palabra, emuná, en el hebreo, pasado al español se puede mencionar de esta forma, emuná, quiere decir firmeza, quiere decir fidelidad, verdad, algo que es sumamente firme. Así que esta palabra emuná, que literalmente significa firmeza, nos habla de la verdad de Dios, de la palabra de Dios como una verdad firme, inamovible, y que a la vez, al ser tan firme, se vuelve la verdad de nuestras vidas. Aunque para nosotros esto sea opuesto, distante y no tenga conexión, para la naturaleza de Dios le es propia. Él es así. Cuando Él habla verdad. Y su palabra permanece para siempre. Y Él se mantendrá firme y fiel a lo que Él ha dicho. Así que si para nosotros el concepto no es muy claro, debemos entender que en Dios no hay conflicto. Él es así. Él es firme, es estable, su verdad permanece para siempre. Y eso es lo que hace que Dios se mantenga fiel a sí mismo para cumplir su palabra. Esta combinación enriquece nuestra vida. Saber que nuestro Padre es bueno, nos ama, pero que a la vez es fiel. Y es fiel porque su palabra es verdad y porque su palabra se sostiene, se mantiene para siempre. El tercer punto, la tercer promesa que encontramos está en el versículo 4, donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me imagino que este es un versículo muy conocido, muy famoso. Cada vez que alguien cumple años, no falta quien le diga, el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Los solteros disfrutan mucho este versículo. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero debemos pensar nosotros, ¿cómo hay un versículo así en la Biblia? ¿Cómo es que Dios ha hablado de esta manera? ¿Cómo es que se da una palabra para generaciones donde Dios asegura que podemos tener las peticiones de tu corazón? Bueno,
Habría que entender un poquito que, vamos a decirlo, no es para todos. Les voy a explicar por qué. Primero, es para las personas que Dios es el centro de su vida, donde Dios reina, donde Dios está en el centro de su corazón. Esas personas pueden disfrutar de esta promesa. ¿Por qué? Porque tener a Dios en nuestro corazón y tenerlo como Señor de nuestra vida hace que nuestra mente, nuestro corazón se renueve, nuestra mente sea renovada por el poder de su palabra y el Espíritu Santo. Así que hay una transformación de nuestra vida. Aquí no se nos está concediendo las peticiones como una especie de mago, como un genio que sale de una lámpara y que está esperando que le demos instrucciones de qué es lo que queremos. Lo que está hablando es que aquellos hijos de Dios que tienen un corazón dispuesto para Dios, que se han decidido seguir al Señor, que le han dado el primer lugar de su vida, que su vida está siendo transformada en esta relación íntima con el Padre, su mente, su corazón empezará a tener nuevas aspiraciones, nuevos deseos, nuevos anhelos. Se buscará la voluntad de Dios a toda costa, se buscará que Dios prevalezca en los deseos de nuestro corazón, que Dios haga su buena y perfecta voluntad en nuestra vida. Así que, ¿qué puede desear una persona donde Dios reina, donde Dios renueva su corazón, donde Dios está presente en cada aspecto de su vida? Me imagino entonces, entiendo que las peticiones del corazón serán acordes al corazón de Dios. Será, vamos a decir, solamente lo bueno, lo que agrada al corazón de Dios, lo que es de acuerdo a su perfecta voluntad. La promesa número 4 es en el verso 5, donde dice, y de aquí tomamos nosotros el texto como tema para esta enseñanza: encomienda a Jehová tu camino. Y lo que dice ahí es, y confía en Él. Debe ser, al encomendar tu vida, al encomendar tus proyectos, al encomendar todo lo que tú eres en las manos de Dios, el siguiente paso es confía. Él lo va a hacer. Si ya está en sus manos, confía que Él, dice aquí, Él hará. ¿Y qué es lo que Dios hará? Entendemos que hará lo bueno, lo perfecto, lo que es agradable, hará su voluntad perfecta en nuestra vida. Hará todo aquello que es acorde a su verdad, a su justicia. Hará todo aquello que es para nuestro bien. No temas de confiar en el Señor. No dudes de confiar en el Señor. No dudes de poner tu vida, tu futuro en sus manos, porque Él hará lo que es bueno. Y más allá de lo temporal, de lo momentáneo, de que hará el bien para mí en este día precisamente, Él lo hará por generaciones, lo hará durante toda nuestra vida. Él hará en nosotros lo que Él quiere, lo que es agradable. Él será glorificado en esa voluntad cuando nosotros la seguimos, y Él hará bien a nuestra vida todo el tiempo que vivamos. Pero esa promesa alcanzará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Dios hará en nosotros. Así que Dios siempre está obrando, Dios siempre está actuando en nuestra vida y después actuará en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. El que empezó la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros partamos con Él o que Él venga. Así que no dudemos que Él está presente y está obrando, aun cuando muchas veces no lo vemos, y especialmente cuando los adversarios se han levantado en contra y están buscando cómo hacerle daño al pueblo de Dios. Confía, Él hará. La promesa número 5 que encontramos ahora es: exhibirá tu justicia. Pues en una zona de conflicto, en una zona donde se cuestionan todas las cosas, como recientemente publicaron los palestinos, Jesús no era judío, Jesús era palestino. Cosas como esas, ¿verdad? Que se llevan a un terreno donde caen ideas como ridículas, donde la gente hace opiniones que son totalmente fuera de razón, contrarias a la razón y contrarias a las Escrituras. Y a la hora de haber un conflicto con lo que es justo, lo que es la justicia, hay una promesa en el versículo 6. Dice: exhibirá tu justicia como la luz. Aquí nos debe llevar a la reflexión.
¿Cuándo surge la luz en nuestros días, en nuestro tiempo, en la manera en que nosotros vivimos? Bueno, la luz surge después de una noche oscura. Y nosotros hoy no tenemos toda la idea de la oscuridad porque hay mucha luz hacia donde volteemos a ver. Nosotros encontramos que hay luz. Tenemos mucha luz en casa, tenemos lámparas, hasta los celulares tienen luz. Entonces nosotros no entendemos qué es vivir en la oscuridad, vivir dependiendo de antorchas o de fogatas como pasó en este tiempo. Pero la palabra que da la Escritura, que da el Espíritu Santo es que lo que tú consideras como justo y lo que tú sabes que es también tu derecho, el Señor lo exhibirá. Quiere decir que esta obra el Señor la toma en sus manos, que Él hará de tal manera que en medio de los conflictos y en medio de los problemas, cuando has tomado la justicia, cuando has decidido hacer la voluntad del Señor, Él te presentará delante de los demás porque Él va a exhibir la justicia. ¿Y cómo sale la luz? Bueno, después de un proceso de oscuridad, en la madrugada empiezan a haber unos pequeños vestigios, unos pequeños rayos de luz, y eso anuncia que ahora viene la luz. Ha pasado la oscuridad, ahora la luz empieza a crecer y ya nada la puede detener. Eso es lo que va a pasar con los hijos de Dios, que cuando sean sometidos a juicio y cuando se cuestione su justicia, cuando se ponga en entredicho lo que es cierto, correcto, la luz del Señor va a prevalecer. Esa es la promesa para los hijos de Dios. A pesar de los problemas, a pesar de la lucha en la oscuridad, viene ese momento. Si hemos confiado, como dice, pues hemos puesto nuestra confianza en Él, descansamos en Él, nos deleitamos en Él. Entonces Él exhibirá tu justicia, lo que te corresponde a ti, como la luz, en un proceso que nadie más lo podrá detener. La luz sale hasta que el día es perfecto, dice el libro de Proverbios. Pero además también hay otra promesa en esta escritura, donde dice, Él exhibirá tu derecho como el mediodía. Ahora ya no hablamos de cuando sale la luz, ahora hablamos cuando la luz está en el punto más alto. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 6. Tu derecho es lo que te corresponde. Tu derecho es lo que es tuyo, lo que nadie debería cuestionar, es lo que te pertenece de por sí. Sin embargo, el ataque del enemigo siempre vendrá para cuestionar todas las cosas, para cuestionar tu verdad, tu justicia y también tu derecho. Pero ¿cuál es la promesa para los hijos de Dios que atraviesan momentos difíciles, que atraviesan momentos donde son cuestionados tanto en su justicia como en su derecho? Todos los que pasan por este tipo de procesos deben recordar estas palabras. Exhibirá tu justicia como la luz y ahora dice, y tu derecho como el mediodía. Es cuando la luz resplandece con mayor fuerza, cuando los rayos nos llegan directamente. Ese derecho nadie lo podrá estorbar, ese derecho nadie nos lo podrá quitar. Job llegó a decirse, encontramos en el libro de Job, en el capítulo 34 y versículo 12, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Es Dios quien vela porque se cumpla la justicia y el derecho. Y todos los hijos de Dios deben confiar que su Padre es lo suficientemente fuerte, poderoso, sabio para dirigir las cosas cuando las ponemos en sus manos. Por eso decimos, encomienda al Señor tu camino y Él te bendecirá. La promesa número 6 ahora dice, número 7, los malignos serán destruidos. Quiere decir que el juicio justo de Dios vendrá sin que nadie lo estorbe. Esta promesa de que los malignos serán destruidos aparece 5 veces en el Salmo 37. Empieza en el versículo 9, donde dice, los malignos, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aquí viene una palabra con un cumplimiento profético. Una palabra que se da en el momento, en el tiempo que vive David, y es una palabra que se establece para las
siguientes generaciones. Los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. La condición es saber esperar en el Señor. Esperar no es dejar que el tiempo transcurra. Esperar en el Señor es cuando nosotros guardamos la palabra, nos fortalecemos con la palabra. Son esos tiempos especiales donde nos sujetamos a la palabra, nos hacemos de ella y ponemos esa palabra en nuestro corazón, de tal manera que nosotros podemos entrelazar los pensamientos de Dios con nuestros propios pensamientos y afirmarlos y mantenernos en esa verdad, en esta fe y en esta convicción de que Dios hará las cosas a su manera y será glorificado. Aquí da una promesa. Es una promesa que en el tiempo de David de alguna manera se cumplió, porque durante el reinado de David, como un guerrero, él enfrentó a muchos ejércitos. Al final sometió a todos. Su reino terminó en paz y eso fue lo que le heredó a Salomón. Salomón vino a ser un rey de paz, un rey que no tuvo los conflictos de la guerra, un rey que tuvo, digamos, todo propicio para que Israel creciera como nación y se desarrollara conforme al propósito de Dios. Ahora, este cumplimiento en el tiempo de David fue parcial, porque al leer las Escrituras, en el contexto de todas las Escrituras, Dios tiene señalado un día para pagarle a cada quien de acuerdo a sus obras. Ahora, si aparece 5 veces en un salmo, quiere decir que esto es sumamente importante. En el verso 20 vuelve a aparecer, dice, los impíos perecerán y los enemigos de Jehová. Ahora, aquí los impíos son los que no respetan, no tienen respeto de Dios ni de nadie. El que sube a un autobús para asaltar, para disparar a la gente, para herir al que resiste entregarle un celular donde tiene todos sus contactos, fotos de familia, donde tiene cosas que son valiosas para él, para su trabajo, para cumplir sus labores, ganarse la vida, y disparan a esas personas. Quiere decir que esos son impíos, los que secuestran, los que roban, los que atropellan, los que huyen y se van. Esos son impíos porque no tienen respeto de ninguna autoridad, no tienen respeto de Dios ni tienen el respeto de las autoridades. A esas personas se necesita que de alguna manera la justicia sea más severa con ellos para enseñarles que las leyes todas se deben respetar. Pero hay otro nivel todavía en el verso 20 donde habla no solamente de los impíos, sino de los enemigos de Jehová. Esta es una clase especial. Son aquellos que han escogido servir a otro Dios, han hecho pacto con otros seres y están en una disposición de ir en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus preceptos. No es ignorancia. El caso de estas personas no es que no conozcan o que no sepan la voluntad de Dios, sino que son personas que pueden tener una Biblia en la mano, jurar con una Biblia en la mano, pero ir directamente en contra de todo lo que Dios ha establecido. El versículo 22 nos lleva todavía más adelante y dice que los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los malditos de Él serán destruidos. Hay niveles de maldad y cuando los hombres entran en esa espiral de maldad, de oscuridad, de tinieblas, entonces lo que alcanzan de parte de Dios ya no es el favor, ya no es la bendición, sino es el juicio y la maldición. Aunque esta idea a muchas personas les cause conflicto, Dios ha establecido un pacto de bendición y de maldición. Bendición, vida eterna para todo aquel que crea. Y el que rechace su amor, el que rechace al Señor Jesucristo, será condenado y compartirá su suerte por la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre, como dicen las Escrituras. En el verso 34 sigue la misma idea. Dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. En algún momento esto se hará una realidad. La justicia humana que no alcanza a ciertos personajes, la mano de Dios sí los va a alcanzar, los va a exhibir y los va a juzgar, los va a condenar. El verso 38 sigue diciendo, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida.
No duden que habrá un momento que Dios dará el fiel cumplimiento a esta promesa de darle destrucción a todos aquellos que se levantaron con soberbia contra el Señor. Estas palabras pueden ser muy fuertes, pero recordamos que este es el momento de la gracia, donde Dios llama a las personas al arrepentimiento, a la conversión, volverse a Él. Pero la persona que rechaza la salvación, la persona que rechaza a Jesucristo, que escoge vivir su propia vida a su manera, no encontrará otra cosa sino la destrucción, la ruina y la condenación eterna. La siguiente promesa tiene que ver con la tierra y está en el versículo 9. Habla 5 veces en este capítulo nuevamente señalando promesas que tienen que ver con la tierra, que ya vimos su importancia para que Israel se desarrollara como nación y desarrollara el sentido de su identidad como pueblo. No podría haber un pueblo que no tuviera tierra. Si existe un pueblo, tiene una tierra. Y Israel es el pueblo de la tierra prometida. Dice el verso 9, los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El verso 11, los mansos heredarán la tierra. En esta idea podemos ver cómo la combinación de ciertas cualidades del ser humano, como dice los que esperan en el Señor, los mansos heredarán la tierra. El verso 22 dice, los benditos de Él heredarán la tierra. Aquellos que tienen el favor, la bendición de Dios sobre sus vidas, ellos heredarán la tierra también. El versículo 29 dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entendemos que esta promesa tiene un cumplimiento profético con la venida de nuestro Señor. Versículo 34. Espera en Jehová, guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Esto estamos viendo. Dios es el que ofreció la tierra, prometió la tierra y ahora a través de este salmo asegura que sus hijos, su pueblo, tendrán la tierra como una heredad. ¿Y de dónde viene la heredad? Porque Dios es el que hereda. Él es el dueño y Él es el que la da. Esta promesa de heredar la tierra está confirmada en el Nuevo Testamento por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el Sermón del Monte, Mateo 5:5, el Señor dijo, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nosotros ahora, al conocer al Señor, somos herederos no solamente de la tierra, porque eso en su momento ocurrirá. Somos herederos de nuestro Señor. Él es nuestra herencia. Jesús es la herencia. Supera el nivel de poseer la tierra, porque en esta tierra somos peregrinos, estamos de paso, viviremos un tiempo. Pero nosotros tenemos una herencia que es incorruptible, una herencia en los cielos, donde participaremos con nuestro Señor y tendremos cielos nuevos y tierra nueva para que estas promesas se cumplan plena y totalmente en nuestras vidas. La siguiente promesa, número 9, se recrearán con abundancia de paz. Ahora podemos señalar, la paz es un tesoro sumamente valioso. Cualquiera que ha sido sacudido por la violencia, ha sido sacudido por la situación de inestabilidad social, política, económica. Los países que están en guerra, que no tienen paz, cuando encuentran la paz, disfrutan de una bendición que nosotros deberíamos valorar, la paz. La paz es un tesoro. Tanto que se considera que la paz emocional, la paz espiritual, contribuye a la salud. Y de manera opuesta, la falta de la paz arruina el sistema nervioso, viene a ser causa de enfermedades y hoy se conoce como estrés. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Y estamos hablando de una paz frente a los enemigos. No estamos hablando de una paz que se pueda tener en un retiro, en una montaña, lejos de los conflictos. En medio de los conflictos, bajo el ataque de los enemigos, la provocación y el deseo constante de hacer daño, de hacer mal, encontramos que dice el versículo 11, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Quiere decir, habla de un estado de deleite, de disfrutar,
donde todo ha sido preparado con sumo cuidado y delicadeza. Esa es la promesa para los hijos de Dios. Se recrearán, disfrutarán con abundancia de paz en el nombre de Jesús. La promesa número 10. El que sostiene a los justos es Jehová. ¿Quién te apoya? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te defiende? Dice el versículo 17, los brazos de los impíos serán quebrados. Ya vimos que el impío hace su propia voluntad. Él aparentemente tiene la fuerza, la capacidad, tiene todo a su favor y se aprovecha del débil. Se aprovecha por medio de injusticia. Él siempre va a sacar provecho, él siempre va a hacer su voluntad. Y aparentemente estas personas parece que triunfan, parece que nada los detiene. Sin embargo, la Escritura dice que en el momento, cuando ellos estén cargando con algo, dice, los brazos de los impíos serán quebrados. No podrán sostenerse, no podrán sostener aquello de lo que se han apropiado. Y el contraste es la promesa para los hijos de Dios. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. El apoyo, la ayuda, la fortaleza, en medio del conflicto siempre será nuestro Señor. Dios no espera que dependamos de nuestras fuerzas. Dios no espera que resolvamos los conflictos a nuestra manera, con nuestra capacidad, sabiduría, entendimiento, experiencia. Dios espera, y si han visto todas estas promesas, son para los que confían, para los que esperan, para los que están determinados a que Dios obre, tome en sus manos las riendas y que diga Dios, deja que yo haré venganza. Son los que han aprendido del Padre Celestial y que han escuchado esa voz que dice, no tomes venganza tú por tu propia mano, porque la venganza le pertenece al Señor y Él dará el pago a cada uno conforme lo merece. El verso 24 habla de ese momento donde el hombre puede caer postrado y dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Ciertamente el Hijo de Dios puede tener conflictos, puede tener problemas, pero en el momento que pueda ser atrapado por el mal, llevado a ser postrado, lo que nos está diciendo las Escrituras es, pero el Señor sostiene su mano. Por lo tanto, no quedará postrado. Y aquello que el enemigo pensó que había logrado, ahora se va a levantar con más fuerza, con más poder para derribar las obras del mal. El que sostiene a los justos, recuerda, es el Señor. Verso 11. Esto nos va llevando de la mano de una bendición a otra bendición. Aquí el punto número 11 es que Él conoce los días de los perfectos. Lo encontramos en el versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Esto de conocer los días de los perfectos, esto nos lleva a entender, Dios tiene cuidado de nuestros días. Dios tiene nuestra vida en su mano. Ahí están los días que vamos a vivir. Dios ha determinado nuestra venida a este lugar. Dios determinó dentro de ciertos límites nuestra vida. El tiempo que vamos a vivir es uno de esos límites. No nos gusta pensar en eso. Quisiéramos creer que vamos a ser eternos, que viviremos por mucho tiempo y especialmente haciendo nuestra voluntad, cuando el sentido de la vida es conocer a Dios, conocer su amor y lograr que su voluntad se cumpla en nosotros. Por eso hay una escritura que nos dice, Dios conoce los días de los perfectos, a lo cual nosotros debemos decir, amén, Señor. Si tú has diseñado mis días, si tú los has designado, los has asegurado, porque esa es la idea de conocer los días, conocer para dar, para señalar, para apartar. Dios, como dice el apóstol Pablo, me apartó desde el vientre para este ministerio. Y Dios le dijo al profeta Jeremías, antes que nacieras yo te tomé para que fueras un profeta. Cuando entendemos estas cosas nos damos cuenta que Dios, mucho antes de ser concebidos, mucho antes de nacer, había pensado en nosotros. Así que nosotros podemos confiar que Dios tiene nuestros días en sus manos. Y claro que hay días malos, días difíciles, pero eso Dios ya lo sabía, eso ya estaba en la mano del Señor y sabemos que Él nunca perderá el control de todo lo que está pasando alrededor de nuestra vida. En este mismo salmo encontramos la siguiente promesa, número 12.
la heredad de ellos será para siempre. La heredad es lo que ya Dios nos ha dejado. A Israel se le hablaba de la tierra como una herencia y se le aseguraba que también serían herederos sus hijos. Ahora nos está diciendo que esta es una heredad para siempre. Con esto quiere decir que estamos hablando ahora de eternidad, cumplimiento profético. Habrá un momento cuando estemos con el Señor. No habrá lágrima, no habrá tristeza, no habrá dolor, porque estaremos con Él, con aquel que nos amó, con aquel que murió por nosotros. Viviremos con Él por la eternidad. Tendremos cielos nuevos, tierra nueva y el disfrute permanente de nuestro Señor Jesucristo. Esta herencia, por supuesto, no es material. Ninguna herencia material se puede comparar con esto. Aunque algunas personas, como el caso de Esaú, por un plato de comida, él menospreció la herencia, menospreció la bendición. Así que debemos valorar la herencia que Dios ha puesto en nuestras manos, porque es una herencia eterna. Es una herencia que nos llama a participar con Él para siempre. Esta herencia es eterna y puede ser pasada de un corazón a otro corazón por generaciones hasta su venida. La heredad permanecerá para siempre, es con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 13. La promesa ahora en el verso 19 dice: no serán avergonzados en el mal tiempo. El año 2020 puede clasificarse como un año que fue difícil para la humanidad, no para una familia, no para ciertas personas, para todos en general. No fue fácil este año. Pero ¿qué encontramos? La promesa de Dios. Dice: no serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. Ahora, ¿qué ocurre en el mal tiempo? Pues aquellos que odian a los hijos de Dios buscarán ahora de otra manera seguir haciendo daño. Pero ¿qué dice el Señor? No seremos avergonzados. Avergonzarse es sufrir desilusión, ser afrentados, ser humillados, avergonzados, tener confusión. Pues nada de eso pasará con los hijos de Dios, porque Él va a resplandecer, ya vimos, como la luz en nuestras vidas. El Salmo 25, verso 3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y esta palabra en el hebreo es avergonzado. No seremos avergonzados por confiar en Dios. No seremos avergonzados por orar al Dios Todopoderoso. No seremos avergonzados por seguir las instrucciones de su palabra. Y no seremos avergonzados por seguir las instrucciones de Dios frente a nuestros enemigos, bajo la presión, la burla, el menosprecio. No seremos avergonzados, porque esta causa la lleva el Señor. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Serán avergonzados aquellos que escogieron el mal como una forma de vida, pero los hijos de Dios no serán avergonzados. Número 14. Serán saciados en los días de hambre, en días difíciles, en días de escasez, en días donde falta el alimento. Hay una promesa de parte de Dios para todos sus hijos. Tenemos enemigos, pero ahora tenemos tiempos difíciles y a eso hay que añadirle que no hay suficiente alimento. ¿Qué dice el Señor? En los días de hambre seremos saciados. ¿Qué nos enseña Dios? Que Él siempre, de una manera, de otra manera, traerá a nuestra mesa provisión, bendición. Dios tiene cuidado hasta de los cabellos de nuestra cabeza. Dios le dará a nuestra vida todo lo que necesitamos. Estos testimonios los tenemos a través de toda la Biblia, y los que hemos caminado con el Señor sabemos también por experiencia que hay una provisión abundante para los hijos de Dios, y que en algún momento lo que decimos, pensamos, imaginamos que perdimos, Dios siempre lo devolverá multiplicado. Dios traerá siempre una abundancia mayor que supere cualquier sentido o idea de pérdida. Una y otra vez Dios proveerá, porque como ya lo vimos, la palabra del Señor es verdad. Lo que Él ha dicho es firme y es verdadero, se va a cumplir. Eso habla la fidelidad de Dios y el compromiso que tiene Dios para con aquellos que le creen, que confían y que esperan en Él.
Y llegamos al punto número 15. No vamos a seguir más. Hay más promesas, pero en esta ocasión llegamos hasta este punto, donde hay una promesa no solamente temporal, sino que es una promesa generacional. Dice el verso 25, joven fui. Cualquiera podrá leer este mismo salmo. Los jóvenes no sé qué sienten cuando uno lee este salmo y dice, no, pues, ¿cómo? O sea, no, no puede ser. Bueno, tendrás tu momento para leerlo si el Señor no viene antes. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto un justo desamparado. Esto aplica cuando venimos por generaciones conociendo del Señor y le transmitimos a la siguiente generación la confianza, la dependencia, el amor al Señor, el sentido de seguir al Señor, de amarlo por encima de todas las cosas, que es nuestra tarea con nuestros hijos y que será la tarea de nuestros hijos con sus propios hijos y así por generaciones hasta la venida del Señor, porque esta promesa va de generación en generación. Él dice, joven fui, ahora he envejecido, no tengo toda la fuerza, no tengo toda la capacidad de provisión, pero no he visto un justo desamparado. A través de mi experiencia, de mis años, se puede decir, no he visto un justo desamparado, porque Dios siempre, debes creerlo, Dios siempre traerá provisión para sus hijos. Estas promesas van de una generación a otra generación. Al comer demos gracias y aseguremos delante de nuestros hijos, sin importar la edad de ellos, que el Dios que ha cuidado de nosotros cuidará también de ellos. Que aquel que nos ha bendecido y que nos ha provisto en cada necesidad también les va a bendecir a ellos y les bendecirá en los hijos de sus hijos por generaciones. Ahora comenzó una nueva generación con las promesas de Dios, que nos alcanzarán por generaciones. Esto es la mejor garantía para asegurar el futuro de nuestros hijos. Cualquier herencia que se le pueda dejar a los hijos, no digo que es mala, es buena, pero la mejor herencia es el fundamento eterno que los hará vivir y disfrutar las bendiciones de Dios por generaciones, donde vamos a contemplar cómo la bondad, la fidelidad, la verdad de Dios se entremezclan para cumplir todas estas buenas promesas en nuestra vida. Todo esto está reflejado en la promesa del Señor, en lo que Él nos ofrece a nosotros como sus hijos. A manera de conclusión podemos ver que a través de estas promesas Dios manifiesta su amor, el cuidado, la promesa de cuidar y proveer constantemente a pesar de que estemos bajo un ataque maligno, el deseo constante que tiene Dios de hacernos bien y la dificultad es una oportunidad también para que nosotros podamos conocer y experimentar el amor, la provisión de Dios, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a vivir experimentando su poder, su fidelidad, su verdad y la firmeza, el fundamento estable que tiene Dios a través de su palabra para cumplir todo lo que Él ha prometido. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Piensa, ¿qué falta con todo esto? Estamos hablando de 15 promesas buenas que son para nosotros, que alcanzan a nuestros hijos, que se cumplirán en este tiempo, que mucho lo veremos ahora y también lo veremos en el futuro. Bueno, lo único que se necesita es que tú lo creas, que tú lo recibas en tu corazón, que te animes a apropiar estas palabras para tu vida. Pero no solamente para tu vida, de tal manera que llenen tu corazón y de una manera tan poderosa que las transmitas a tus hijos, que las transmitas a la siguiente generación y te asegures que tus hijos se la puedan instruir a tus nietos y así por generaciones. Creo que lo que nos falta es entrar en una relación más íntima con el Señor, más profunda, que le digamos ahora, Señor, heme aquí. Me someto a tu voluntad. Si tú conoces mi día, si tú me estás dando tantas promesas de bendición, me rindo a ti, Señor. Haz tu voluntad en mi vida. No quiero caminar en mi propia fuerza, en mi propia habilidad. No quiero depender de mí mismo. No quiero ser necio y confiar en mi corazón. Quiero confiar en tu palabra y en todo lo que tú dices. Creo que podemos orar
Y quisiera orar cuando tu corazón esté dispuesto. Quisiera orar contigo con un corazón dispuesto, que nos sometamos al Señor, que le digamos ahora, Señor, aquí estoy. Quiero orar contigo y quiero que te unas conmigo en una oración. Deja lo que estás haciendo ahora. No estás oyendo, no estás solamente participando de algo a lo lejos, a la distancia. Conecta con el Señor. Conecta tu corazón, tu espíritu con estas promesas, con esta palabra. Y oremos. Te damos gracias, Padre, porque nos amas, porque lo has probado de tantas maneras y porque hoy tenemos una oportunidad de experimentar nuevamente tu favor, tu misericordia y el cumplimiento de todas tus buenas palabras que has dejado para nosotros, que las afirmas para nosotros y que también incluyes en tu infinita bondad a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Gracias, Señor, por tus buenas promesas. Gracias que no habrá un justo desamparado. Gracias que no habrá una generación que mendigue pan. Gracias que en medio de la adversidad y bajo el constante ataque maligno, tú nos librarás de toda forma de mal. Bendecimos a aquellos que nos hacen mal. Deseamos el bien para ellos y oramos que sean libres del poder de las tinieblas para que te conozcan, te amen, te sirvan y hagan tu voluntad y se conviertan ellos en agentes de bien, en agentes como una extensión de tu voluntad para hacer el bien en la sociedad. Pido tu favor y tu bendición con cada corazón que se une a mi corazón para decir ahora, hágase tu voluntad. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Y cumple todas tus buenas promesas en nuestra vida. Y lo podamos ver, y lo podamos celebrar, y lo podamos heredar a la siguiente generación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Si crees en Dios, debes creer en su palabra. Y si crees su palabra, debes obedecerla. Porque si obedeces, puedes confiar y esperar que esta bondad, esta amalgama de amor, de firmeza, de fidelidad y de verdad te alcanzará a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y lo hará por generaciones hasta la venida de nuestro Señor. No seas de las personas que dicen creer y no confiar. No dependas de tu propia experiencia, de tus propias fuerzas. Confía en el Señor, Él hará. Y recuerda, encomienda al Señor tu camino y Él te bendecirá a pesar de toda la oscuridad, de todas las trampas del maligno. El Señor cumplirá todas sus buenas promesas en tu vida. Y estaremos alegres, haremos fiesta y celebraremos esa bondad por generaciones. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Bendiga tu casa. No falten de tu vida, de tu hogar, de toda tu familia, estas promesas de bendición en el nombre de Jesús. Un gran abrazo con los mejores deseos por ver y celebrar contigo el favor del Señor en tu vida. Amén.